Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Receptor Entrevista, un programa que ha tenido muchísimo éxito porque nos permite conocer las historias, las anécdotas, todos esos secretos que hay entre los personajes que han hecho el fútbol americano, no solamente en México, sino en el mundo. Soy su servidor Alberto García Castillo y hoy tenemos un invitado de súper lujo. Nos vamos hasta el Cono Sur, hasta Sudamérica, hasta Argentina, con el coach de los Osos Polares de Argentina, Hugo Ferreira, y quien también es el vocero de la federación. Me da muchísimo gusto recibirte, Hugo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Alberto, muchas gracias a vos por la invitación, por la oportunidad de hacernos conocer un poco más en otras partes del mundo. Sí, hombre, fíjate que particularmente tengo más de 45 años de seguir el fútbol americano. Tenemos un portal receptor que está vivo desde el 2007. Hemos transmitido muchos partidos de fútbol americano en México. Digamos que soy medio especialista en el fútbol americano de México, de la NFL, un poquito del college, pero sé muy poco, fíjate, muy poco del fútbol americano en Argentina. Y eso es lo que queremos platicar contigo, Hugo. Más o menos desde cuándo empezó a establecerse la práctica ya formal del fútbol americano, equipados allá en Argentina. Bueno, la práctica, tal como vos lo mencionás, de fútbol tackle equipados comenzó en el año 2004, cuando FA, que es la federación de la que soy parte, comenzó a convocar gente, a comprar equipamiento, y en el año 2005 se inició el primer torneo, la primera liga en la historia de nuestro país, que bueno, lleva hasta el año pasado que pandemia mediante no pudimos tener actividad, llevaba 17 años ininterrumpidos, ¿no? Oye, pues no tiene mucho tiempo, entonces, pues es apenas, o sea, son hace apenas 17 años. ¿Cómo nació esta inquietud? ¿Quiénes la iniciaron, Hugo? Bueno, la realidad es que el fútbol, en alguna de sus versiones, o su primera versión en el país, fue el flag football, con una modalidad con contacto en la línea que crearon un grupo de chicos que querían, de muchachos que querían jugar, lo que por ese entonces veíamos todo, que era ESPN y las películas americanas de fútbol americano. Entonces comenzaron a principios de la década del 90, comenzaron a jugar flag con contacto, Okay. y uno de estos equipos, que se llamaba Escorpiones, con el correr de los años quiso avanzar, ¿no? A lo que todos querían, que era jugar equipados, y bueno, por Oh, desavenencias tuvieron que irse ah, de esa liga y crearon lo que es FA oye, dime en el una año cosa, 2012. el rugby tuvo algo que ver, o no? ¿No lo consideran ahí como que pariente cercano No, del fútbol americano? no, la realidad es que la gente o este equipo que creó que se abrió de la Liga de Flag y creó el fútbol, la liga actual, no tenía un gran componente de ex-rugbyers o de gente que haya pasado por el rugby. Si bien con el correr de los años mucha de la afluencia de jugadores que tenemos son jugadores que ya no tienen lugar en el rugby, Ajá, eh, no tiene un origen en común. De hecho, el rugby fíjate. acá tiene más de 100 años de arraigo, ¿no? Sí, fíjate que pues por ahí podría pensarse que a lo mejor el rugby pues es medio parecido al fútbol americano, nada más que sin equipo, pero no, no tiene que ver. Aquí la otra cuestión con la Ah, que, por supuesto. sí, aquí Es la habitual confusión que sí, sufrimos acá. sí, 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 exacto, exacto, y podría ser, Acá ¿no? todos piensan que jugamos rugby. Y no, ¿a poco pues, tienen buen nivel, ¿no? De rugby, son conocidos internacionales, ¿no? También conozco poco del rugby, pero ¿cómo les va ahí en ese deporte? No, sí, el rugby acá en los últimos años ha sido furor porque ha tenido bastante éxito, tanto en Ajá. mundiales como en torneos intercontinentales. Está participando a nivel profesional con equipos de Oceanía y de Ok. Sudáfrica, con lo cual ha crecido muchísimo y ha dejado de ser un deporte elitista para ser un deporte súper popular, y cada vez más gente o más chicos o más padres llevan a los chicos a jugar rugby, ¿no? Con lo cual, para nosotros, por un lado es un rival, pero por otro lado también es una fuente de jugadores, porque al haber tanta afluencia, tanto interés en jugar rugby, cada vez hay más gente que no tiene lugar en el rugby y que le gusta el deporte de contacto.
entonces terminan cayendo en el fútbol americano, que es la otra opción de deporte de equipo y con contacto. Que son deportes que batallan contra el gran monstruo que es el fútbol soccer, porque ahí sí Argentina, Ah, hasta por supuesto. campeones del mundo han sido, y todo es fútbol soccer, entonces, pues, pero hay para todos, ¿no? Y hay quienes, pues, no quieren participar en el fútbol soccer, pero sí es avasallador Sí, el si dominio que bien, si tiene, bien ¿no? Cultural. Argentina es un país con historia deportiva y con mucha gente practicando distintos deportes, la realidad es que el fútbol es el que más acapara, ¿no? Y es el más Claro. popular por lejos, pero Argentina o sea, tiene alta competencia en básquet, en vóley, en muchísimos deportes, con lo cual es más complejo todavía lograr conseguir chicos y jugadores disponibles. Pero bueno, nuestra apuesta siempre fue ser una oferta más dentro de la gama deportiva y no ya ser, no sé, llegar a un nivel como México, donde es de los más populares, ¿no? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Porque pues finalmente estas nuevas generaciones van abriendo sus propios espacios y pues al rato sí agarran popularidad, ¿no? El fútbol americano. No a niveles, digamos, del Perdón, fútbol perdón, hubo un soccer, ¿no? corte, no. Ahí estás. Digo que pues poco a poco y de estas nuevas generaciones pues no sabemos cómo van y a lo mejor sí agarra popularidad, no tanto como el fútbol soccer, pero pues ahí va, como aquí en México, fíjate, en México es muy famoso el fútbol soccer, es lo más popular y lo más seguido, pero el fútbol americano tiene su comunidad más o menos íntegra, bien sustentada y pues ahí vamos, ahí vamos. Sí, nuestra apuesta es a lograr una organización que se pueda mantener en el tiempo, ¿no? Después, Ujú. el crecimiento de esa organización dependerá de una infinidad de factores, pero lo que hemos visto en la región y mismo en nuestro país con otras propuestas que hubo, el principal problema es la sustentabilidad de esos proyectos, ¿no? La duración en el tiempo. Entonces, la realidad es que, si bien nos encantaría hacer un deporte masivo y demás, nuestra principal apuesta es a poder perdurar en el tiempo y mantener una competencia constante y una afluencia constante de gente. Eso es nuestro mayor desafío. Aquí se enfrentan ustedes al coacheo, a la capacitación, a las Ahí estrategias, a se las cortó, no te dinámicas escuché de. nada, se congeló. Ahí estás, ahí estás. A ver, Ahora sí, ahora sí, ahora sí, sí. se enfrentan ustedes a la situación de conseguir utilería, coaches, estrategias, dinámicas de entrenamiento. ¿Cómo lo han ido resolviendo eso? ¿Reciben entrenadores de otras partes del mundo? ¿Ustedes viajan vía internet? ¿Cómo le hacen para resolver todo eso? Bien, por la parte de entrenadores, la mayoría hemos ido aprendiendo con el correr de los años, de la Ujú. experiencia. Varios hemos hecho cursos online, nos hemos certificado en Estados Unidos, en USA Fútbol, en algunas otras instituciones como ACEP y demás, donde te dan cursos no solo de coaching referido a fútbol, sino coacheo de deportivo en general. Eh, y cada uno ha tratado, dentro de los entrenadores que hay en el país, han tratado de alguna manera de perfeccionarse. Yo he tenido la oportunidad también de viajar por IFAF a Estados Unidos, a las clínicas que se solían hacer hace unos años con jugadores y entrenadores de todo el mundo en Dallas, que terminaban con un partido entre universidades under 19 de Estados Unidos contra equipos conformados por todos los jugadores que habían participado del campamento, donde bueno, también he visto muchos chicos de México y demás. Y eso también fue una experiencia, son experiencias increíbles que te dejan muchísima enseñanza. Hemos tenido también visitas de entrenadores americanos, mexicanos, de Italia también. O sea, cada oportunidad que tenemos de poder traer a alguien o que alguien que esté de visita en el país nos dé una clínica o algo, la aprovechamos porque son contadas con las manos, así que hay que exprimirlas al máximo. Híjole, qué bueno. ¿Tuviste la oportunidad de jugar, Hugo Ferreira? Sí, yo me uní en la liga en el 2004 y hasta el 2011 jugué como centro en Osos Polares. Y después me retiré en el 2011 y a partir del 2012 agarré como entrenador. ¿Por qué te gustó el fútbol americano? ¿Por el Creo contacto que o como la qué? mayor parte de nuestro,
No, creo que la mayor parte, nunca había hecho un deporte de contacto, yo siempre fui de jugar fútbol, y era fanático del fútbol, de Boca, y lo que creo que como muchos veíamos los partidos en ESPN, escuchábamos a Lalo y a Álvaro, y era nuestra referencia, ¿no? Eso ayudado con las películas de fútbol americano y eso, uno como que tenía siempre el bichito, pero la realidad es que hasta que no me enteré que en el país se practicaba, no se me había pasado por la mente que iba a poder en algún momento poder jugar. Y la realidad es que lo que tratamos siempre de decir nosotros o de explicar, que cuando vos probás lo que es equiparte y jugar un partido y pertenecer a un equipo de fútbol americano es algo que es muy difícil después dejar. Sí, hombre, sí se enamora uno. ¿Cómo Totalmente. eran esos primeros partidos? ¿Sí lograban hacer 11 contra 11 o cuántos equipos había? ¿Cómo estaba en aquel No, entonces? ni siquiera hoy jugamos 11 contra 11. Solo jugamos 11 contra 11 en partidos internacionales y a Ok, nivel selección. El torneo se juega 9 contra 9, 9 contra 9. eh, y sí, hace ya varios años. Creo que el primer año nomás jugamos 7 contra 7, después ya pasamos a 9 contra 9. Y la verdad que ese primer año fue muy, muy pintoresco. Eh, Muchas veces había gente que no iba y había que completar con jugadores de otro equipo que daban una mano. Los referees éramos los mismos jugadores que no jugamos ese día. Eran tiempos muy, muy, muy coloridos, muy raros. Sí, claro, Pero no, bueno, pues que tuvieron que pasar. sí, sí, no, y había que mantenerlo y tratar sobre todo, me imagino que era el esfuerzo de hacerlo muy formal, o sea, que eso no fuera chacoteo, que eso no fuera nada más ahí una cascarita, ¿no? Sino vamos a hacerlo lo más normal para ir cimentando lo que han ya logrado hasta ahora. Sin duda, sin duda. Desde que comenzamos, siempre no solo quisimos dar la imagen de ser un proyecto serio, sino que trabajamos para que atrás de la imagen hubiera un proyecto serio, ¿no? Sí. Porque si no iba a durar muy poco. Pero siempre, desde el inicio tratamos de hacer las cosas bien. Muchas veces al principio uno tiene que hacer tripas corazón y dejar que ciertas cosas pasen, pero en la medida en que fuimos creciendo y aumentando en estructura y en gente disponible para trabajar y demás, fuimos tomando ciertas cosas. Hoy, por ejemplo, tenemos un colegio de árbitros que capacita árbitros externos de la liga, o sea que no son jugadores. Creo que es el departamento de árbitro más capacitado y más profesionalizado que hay, con gente que ha dirigido en mundiales, tanto juveniles como de... Entonces, ahí creo que se cortó de vuelta. Ahí estamos, ahí está, ahí estamos, ahí estamos, Ahora ahí estás. estamos, ahí estás, ahí estás. ¿Llegaste a escuchar algo? ¿Se Sí, cortó sí, sí, todo? sí, 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 que han tenido, tanto ya torneos de juveniles y han ido avanzando. Sí, sí, también te contaba el que hemos creado el colegio de Ah, el árbitros colegio de árbitros. eh, para tener independencia y no que depender de jugadores y demás, sino que hoy la mayoría de los árbitros son independientes e incluso Órale. algunos han participado en mundiales juveniles y de FISU. Está bien, ahí van, ahí va, ahí la llevan, pues poquito a poquito así se hacen los grandes proyectos. Dime una cosa, ¿por qué juegan 9 contra 9? Por ejemplo, a la ofensiva, ¿qué posiciones sacrifican? ¿Cómo le Los hacen dos para tackles, tener? no hay tackles. No hay tackles. Son dos guardias y uno o dos alas, depende. Si uno quiere hacer una formación más cerrada, tiene que resignar receptores o O corredores. sea, no logran, pero sí obligan a tener no pueden tener la regla de 7 No, hombres en línea, tienen no. 5 hombres en línea. Exacto, Ah, exactamente. 5, el mínimo es 5 hombres en línea. Centro, Exactamente. dos gares son 3 y receptores o ala cerrada, como quieran Exactamente. ocuparlo. Pero Así es. tienen que tener a 5 hombres en línea que esos no salen a pase. No pueden Exactamente. salir a pase. Es como Así la es. regla de 7. Ah, Ujú. ya, ya. Y a la defensiva, los A la externos. defensiva va variando. En general, como es una liga en la cual se corre mucho, no se saca gente de la línea, lo cual complica más a la línea ofensiva porque
tenés el mismo frente generalmente que para una línea de 11, y lo que resignan son profundos. En general juegan sin profundo o con un profundo, y se va jugando entre eso con linebackers y demás. Pero la línea en general son con 4 o 3 si hay un nose fuerte. ¿Cuándo van a dar ya el paso para ya jugar 11 contra 11? ¿Esto por qué lo han mantenido, lo de 9 contra 9? Porque no les llega mucha gente. Es por una cuestión de supervivencia, exacto. O sea, nuestro roster recién el año 2019 pasó a ser de máximo 35 a máximo 40. Ok. Hasta el 2018 el máximo era 35 y los equipos promediaban 30 jugadores por planilla, con lo cual es muy complicado mantener una temporada larga. Nuestra temporada son 15 semanas con 10 partidos por cada equipo. O sea, cada equipo juega 10 partidos más playoff y final. Entonces, ¿Cuántos equipos son? son 6 equipos. 6 equipos. Ujú. Y juegan 10 jornadas. Exacto. O sea, Ah, ya. cada equipo juega 10 partidos, son 10 15 jornadas. partidos. Son 15 2 jornadas. partidos seguidos, un bye, 2 partidos, un bye. Con lo cual las temporadas se hacen largas y con un roster chico de 30 jugadores es difícil mantener, es imposible por un lado mantener un 11 contra 11 e incluso es difícil 9 contra 9. O sea, las lesiones ocurren igual que en 11 contra 11. Sí. Entonces, hasta ahora la liga había tomado esa decisión. En el momento en que los equipos puedan mantener un roster de 40 jugadores durante todo el año, probablemente pasemos a jugar 11 contra 11. No Ah, antes. mira. ¿Hay una sola liga? No, nuestra liga es la que juega en provincia, en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se llama? Hay FA, FA. sí. Ok. Después en Rosario, que es una ciudad en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, hay otra liga que es RFL. Ellos tienen 5 equipos de tackle mayor. Ok. En Córdoba hay otra liga que tiene 4 equipos de tackle mayor. Y en Mendoza hay otra liga que tiene otros 4 equipos de tackle, 5 equipos de tackle mayor. Tackle mayor es edad libre. Arriba de 19. Arriba de 19 y hasta lo que el cuerpo aguante. Sí, o sea, para ingresar a jugar, no más de 45 años. Ah, ok. Ahora, si ya sos jugador, podés seguir jugando mientras las autoridades de la liga te lo permitan, podés Ok. jugar aunque tenga más de 45. Ah, ya. Y tenemos Entonces, una categoría juvenil entre 15 y 19 años. 15 y 19 años le llaman juvenil, la otra es tackle mayor y anteriores infantiles no tienen todavía. No todavía, nos encantaría, pero no tenemos la estructura para poder, sería genial, pero hoy no tenemos la estructura para poder sostenerlo. ¿En la estructura te refieres a utilerías, campos o a Más qué? que nada personal que pueda trabajar Mm, en eso y espacios disponibles también, sí. sí. Todos están ocupados por el fútbol, soccer. La verdad que sí, o por el rugby. O sea, hoy nuestra actividad se desempeña en una sola cancha, que es la que ves de fondo ahí, en Sí. el Club Champagnat, que es una cancha de sintético que nos alquilan. Es un club de rugby muy tradicional en Argentina, que nos alquila esa cancha porque no le sirve para el rugby. Y Sí. la tienen parada ahí, así que nos la alquilan a nosotros. Y ahí se desarrolla toda la actividad de la liga. Los equipos no tienen clubes ni cancha, entrenan en parques, Sí. con lo cual es súper amateur. Y Sí. dentro de ese súper amateurismo tratamos de hacerlo lo más profesional posible. Dime una cosa, los siguen viendo como bichos raros, tanto los del fútbol soccer como los del rugby y otros deportes. O sea, siguen diciendo, ¿y estos Sí, por loquitos supuesto. qué? Por Sí. supuesto, por supuesto. Hay mucho de eso, incluso en los medios. ¿Se acuerdan de nosotros para la semana previa al Super Bowl y el día del Super Bowl? Porque somos la nota de color. Así que hemos podido ganar algunos espacios a lo largo de todos estos años en algunos canales deportivos, pero en general seguimos siendo el bicho raro. Sí, hombre. ¿Ustedes están asentados en Buenos Aires? Nosotros sí, en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos habitantes tiene Buenos Aires? Uf, la provincia debe estar alrededor de los, no sé, 10 millones de personas. Más o menos. Pues sí, sí es grandecito, digamos que Y la capital federal debe tener otros.
2, 3 millones, la verdad que Dos, no tengo idea. 2, 3 millones, pero más o menos, o Pero sea, la sí, sí mayor está bien parte del poquito. país está acá. Sí, 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 exacto. sí. Sí, exacto, exacto. Entonces, ahí es donde pues ir promoviendo un poquitito. ¿Hacen ustedes algún tipo de promoción o esperan que lleguen los chavos nada más de estar No, no, viendo la inercia? nosotros hacemos promociones, trabajamos mucho en redes todo el tiempo, Ok. más que con el tema reclutamiento, más que nada después de la temporada. Nuestra temporada termina a principios de noviembre, así que desde diciembre y enero se tratan de hacer las campañas más fuertes para el campamento de novatos que arranca en el mes de marzo. O sea, para ingresar a la liga, que es algo que no te conté, nosotros tenemos dos modalidades. Una es como jugador franquicia, si te anotás en algún equipo, con lo cual los equipos también hacen sus campañas de reclutamiento. Y como jugador libre, si te anotás directamente en la liga. Todos estos jugadores, franquicias o libres, tienen que aprobar un campamento que es teórico-práctico, que se realiza todos los sábados de marzo, abril y mayo. Son 12 sábados donde entrenan físicamente, tienen charlas, capacitaciones médicas, deportivas, se los introduce en el deporte y se trata de filtrar los jugadores potables de la gente que no va a durar y que no va a hacer que los equipos se beneficien de ellos. Cuando termina este campamento, los jugadores que aprobaron y son franquicias se unen a sus equipos y los jugadores libres van a un draft donde los equipos los seleccionan. Órale, qué interesante, fíjate, a pesar de que son amateurs, sí traen ya toda una estructura para ir seleccionando. Sí, 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 sí. Estos chavos que van a probarse, van llegando solos o los invitaron. Obviamente, pues es chavos de talla grande, fuertezones, ¿no? Que Llega aguanten de los todo. golpes. Hay de todo. A los tryouts que convocan los equipos o la liga, hay de todo. O sea, se presenta normalmente en un tryout normal, se presentan el primer sábado 100, 120 personas, de los cuales tenés de todo. Desde gente que vio la película y quiere equiparse, cueste lo que cueste, hasta deportistas que quieren buscar otro deporte. Sí, sí. Ah, pues está bien interesante. Y entonces, y ya después, ¿cuándo es la temporada? Generalmente, ¿cuándo mantienen ustedes su temporada? La temporada comienza en junio, la pretemporada inmediatamente después, los partidos de pretemporada después del draft, ya el fin de semana siguiente, y termina con el Tazón Austral, que es la final, el primer fin de semana de noviembre, primer sábado de noviembre. Ah, ya, ya. Siempre han mantenido su temporada así, de Sí, junio a noviembre. y coordinado con las otras ligas de tackle del país, porque trabajamos juntos con ellos, y después en el mes de noviembre se realizan partidos, ahí sí, de 11 contra 11 entre las selecciones de cada provincia. Ah, ya. O sea, ¿cuántas selecciones logran conjuntar? Tres. Tres, son las Era tres de federaciones. Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Y lamentablemente Mendoza, que nos encantaría incluirlos, están tan lejos de nosotros que a ellos por ahí les es más fácil viajar a Chile y jugar en Chile que viajar a Buenos Aires, por ejemplo, a jugar, porque hay más de Ah, 1000 ya. kilómetros de Ah, distancia. Entonces, es ¿cuántos kilómetros? más de 1000 kilómetros, 1200 creo que son. 1200. Ah, pues sí se los avientan en qué, en unas 15 horas. No, pero sí está pesado. Es bastante, bastante complicado mover toda la Sí, logística. sí, Ya claro. ir a Córdoba para nosotros, que está a 10 horas en micro, Córdoba, ya es todo o sea, es un viaje de un fin de semana largo. O sea, Sí, de hecho, se programa en el calendario que Córdoba y Buenos Aires jueguen siempre en un fin de semana largo porque sí. en un día y medio se pierde el viaje. Sí, Y sí. así que para Mendoza sería mucho más Fíjate que complicado. aquí de la Ciudad de México a Monterrey, que es otra de las plazas que tiene mucho fútbol americano, sí son como unas 11 horas, pero sí se las avientan, fíjate, los chavos ya están acostumbrados, Claro. los que tienen que ir en autobús, porque incluso ya ha habido, ya hay equipos en Liga Mayor, incluso Que viajan en la avión. anterior, que viajan en avión, entonces a todo dar el viajecito en avión, Sí, sería pero genial. sí, pero si no se lo avientan en autobús, va viajando toda la noche, pues ahí vas durmiendo toda la noche. Sí, yo creo que es una cuestión más de cultura o de arraigo del deporte. Sí, O sea, también.
No también. es solo el jugador que se tiene que mover 1.200 kilómetros de ida y 1.200 vueltas, sino su familia, su Claro, trabajo, su universidad. claro. Hay muchas cosas, o sea, que llevan a que un jugador pueda desaparecer 4 o 5 días Sí, claro. para poder jugar. Dime una cosa, las universidades todavía no voltean a ver el fútbol americano, está La apenas. realidad que por un lado, el deporte a nivel universitario no tiene mucha atención gubernamental, no se fomenta. Es algo que yo envidio profundamente de los países del norte de América, o sea, no solo Estados Unidos, sino Canadá y México también. Ok. Invierten mucho en el deporte y acá no, acá la verdad que no se le da atención. La única vez que la Universitaria Argentina se acordó de nosotros fue cuando recibieron una invitación de la FISU para participar en el primer mundial de fútbol americano. Ahí no sé, nos buscaron, nos encontraron y nos ofrecieron participar. Obviamente nosotros teníamos que pagar todo, con lo cual declinamos amablemente, pero no aceptamos. ¿Iban a ir a Y dónde? ¿Iban a ir a dónde, Hugo? fue el primer mundial de FISU. Si mal no recuerdo, fue el que se jugó en México, que participó Ah, Guatemala y demás. Creo que ahí. ok. Nosotros no podíamos, no nos daba la estructura, el costo ni nada para viajar. Aunque se estudió, se analizó y se le dieron 1.000 vueltas, no pudimos. Pero después de eso no volvimos a tener contacto con universitario. Fíjate, entonces las universidades no fomentan mucho el deporte. ¿Y Para cuál es nada. la cultura? Entonces se la dejan a los clubes. Exacto, los clubes son los que tienen el peso del deporte en este país. La mayoría son clubes amateur, con lo cual dependen enteramente de lo que el socio pague por mes para desarrollar sus Sí, actividades. claro, Pero bueno, claro. es un sistema que está instaurado en el país desde Ni el hace fútbol soccer, décadas. ni el fútbol soccer. No, no, a nivel universitario no hay Yo me nada. imaginaba que a lo mejor a nivel universitario, pues sí tuvieran sus equipos, las No, universidades y sí, de, por ¿sí? supuesto las universidades tienen sus equipos de distintos deportes Ok. y tienen su torneo interno de rugby, de fútbol y demás, pero no hay no es un torneo fuerte, no es una competencia fuerte Ah, y ya. no da beneficios a los jugadores. No es que si vos sos bueno en el fútbol soccer, te ganás una beca y podés estudiar medicina en la UBA, en la Universidad de Sí, Buenos no. Aires. No, o sea, si vos querés jugar, lo vas y jugás como si jugaras con tus amigos o por hobby. Sí, Es claro, solamente claro, eso. claro. Ah, mira qué interesante. Y mira, pues bueno, aquí en México nos quejamos de que las instituciones no apoyan, pues hay que Ustedes no valorarlo saben por. sí, sí, ustedes no saben lo que tienen. Nosotros hemos tenido varios jugadores o entrenadores mexicanos que han pasado por acá y que han podido verlo y nos han contado de cómo es la realidad allá y la verdad es que, bueno, uno siempre se queja de lo que tiene, pero siempre hay alguien que está peor. Sí, fíjate, no, pues qué bueno, fíjate. Y sí, y aquí, por ejemplo, estamos nosotros batallando incluso por el tema de que las escuelas privadas pues tienen muchos recursos para llevarse a los mejores jugadores. Estamos en esa batalla, fíjate. Quiere Sí, decir que sí. pues, pues no nos Y quejemos de ustedes todo el apoyo. tienen dos organizaciones como ONEF y CONADEP Sí. que son súper profesionales, o sea, son del mejor fútbol del mundo y se están peleando a ver si juegan juntos o a ver quién se lleva más jugadores. Y nosotros, ojalá tuviéramos un 10% de participación de las universidades como tienen allá. Sí. Sería el sumum para nosotros. Pero ahí van, Hugo, ahí van, Hugo. ¿Tú tienes contactos aquí en México, amistades, familiares? Bueno, tengo un gran amigo que aparte es nuestro representante en IFAF, que es Javier Lepiscopo, que es un muchacho que hace varios años está radicado en México, está casado con una chica de México. Actualmente está trabajando en uno de los equipos de la liga profesional. Eh, y bueno, la verdad que es un amigazo, ha estado conmigo en Dallas cuando fuimos a lo de IFAF, él trabaja en IFAF hace varios años también. Ok. Así que tengo otro gran amigo que es un entrenador que pasó una temporada acá y nos hicimos muy amigos, se llama Luis Ríos, que egresado de Monterrey y que estuvo como coach en Anahuac, no de Cancún, sino el otro Anahuac. Sí, 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 acá de la Ciudad de México, sí, sí, sí. Sí. Y que también es un amigazo. Un Ah, ex jugador que se ha vuelto ahora a México,
jugó tanto en línea defensiva como ofensiva acá, que es Francisco García, apodado el Puma, porque bueno, él egresó de la universidad y jugó en la universidad, en los Pumas. Ajá. Así que la verdad que tengo mucha relación con México y Te lo, aparte me encanta el fútbol mexicano. exacto, te lo digo para que pues, vengas acá a México, te lleves algunos tips, contactos de gente que a lo mejor de uniformes, de utilerías, Sí, no. entrenamientos, Eh, eh, incluso exportar alguno que otro de los talentos ya argentinos, de decirles a estas ligas profesionales, oye, pues tráete a mi jugador tal, ¿no? Y así vas nosotros promoviendo tu actividad. hace unos años tuvimos la oportunidad de hacer un intercambio con un equipo, un club del DF, Redskins, Washington, Redskins, los sí, Redskins. los Redskins creo Ajá. que son del DF. Sí, sí, sí. Mandamos un chico de las juveniles y luego vino un chico de las juveniles acá, te digo hace ya varios años. Fue, Mira. fue una experiencia muy buena para ellos. Para el chico de México, para ver la realidad. Nosotros en esa época recién estábamos comenzando, con lo cual pudo ver que lo que tenía por ahí en casa era muchísimo. Y Sí. para el chico nuestro que viajó allá, Gabriel Corsini, fue una experiencia increíble poder Eso fue entrenar. hace muchos años ya. Sí fue hace muchos años, creería que Sí. por el 2008, 2009, Sí, por no, ahí. ya habría que hacer ese ejercicio otra vez, que ya están ustedes más fortalecidos, ya están un poquitito mejor, Sí, y a lo El mejor año hay un pasado, intercambio, ¿no? Sí. el año pasado tuvimos el acercamiento, bueno, a raíz de esto de la pandemia, todo mutó a Zoom, Meet y Sí, cuestiones sí. online. Entonces hemos estado participando en distintas clínicas con la gente de Zenit, que ha organizado algunas. Y Ah, el ya. año pasado se acercó gente de la UNEFA también a través de algunos de sus integrantes. Con lo cual también estamos tratando de comenzar a ver con ellos, a ver qué podemos hacer en ese sentido, ¿no? Sea clínicas o capacitaciones de entrenadores, viaje de algún jugador para pasar una semana entrenando en alguna institución, o sea, ir Sí. explorando distintas opciones. Obviamente de parte de mi amigo Luis Ríos también he tenido infinidad de invitaciones para ir y estar una semana con el cuerpo de entrenadores y aprender. Así que de a poco iremos tratando de avanzar en ese camino. Sí, sí, el chiste es, Hugo Ferreira, pues no dejar este proyecto e insistirle, insistirle. Y como tú dices, los chavos que lo juegan, pues algunos hacen conexión con el deporte y lo arraiga. Ustedes, por ejemplo, en el aspecto motivacional, ¿en quién se inspiran? En, en, en la película Any Given Sunday, en Robert De Niro, ¿en quién o O cómo? sea que Porque es fíjate, te lo muy, pregunto por esto, porque el fútbol americano tiene mucha filosofía de vida. Al uh-huh. menos así aquí en México lo hemos adoptado, porque así nos lo vendieron los Estados Unidos, que lo tenemos aquí muy cerquita, ¿no? Pero sí en México hace clic con un sector importante de jóvenes. ¿Por qué es eso? Porque tiene mucha formación, muchos valores. ¿Ustedes cómo están trabajando esto? Sí, una de las virtudes que nosotros le encontramos al fútbol americano es justamente ese sentido de pertenencia que te da pertenecer a un equipo. Y no es un equipo cualquiera, porque es un equipo de un deporte donde pasás mucho, o sea, donde sufrís, tenés victorias, tenés alegrías, tenés tristezas, te golpeás. eh, se crean vínculos muy fuertes y que son muy duraderos más allá del deporte, ¿no? Y eso es algo que por ahí muchos chicos que se acercan o muchos jugadores que se acercan no lo habían experimentado. En el fútbol, soccer eso no pasa en general. No voy a decir que no pasa nunca, pero en general no pasa. Sí pasa en el rugby por ahí, pero yo creo que justamente por este condimento que tienen estos deportes, que es el contacto y esa filosofía que tienen en común de dar todo por el que tenés al lado. Que hay pocos deportes que tengan eso, que vos realmente cuando das a alguien por el de al lado das todo. O sea, cuando vas a dar, das todo porque te sacrificás, pones el cuerpo, pones la cabeza, pones todo. Y eso crea vínculos que uno trata de explotar para entusiasmar y para unir a tu equipo. Después, con respecto a lo de Any Given Sunday y los tradicionales speech de los coaches, la verdad es que yo me he encontrado en los vestuarios con que hay muchos jugadores que no se enganchan con eso, o que no les afecta, o que no los
no se involucran desde ese lado, a ellos los motiva otra cosa por ahí. Entonces no es... De todas maneras, siempre hay un speech antes de salir al partido, hay, más allá de las recomendaciones técnicas de último momento, hay un speech donde uno busca motivar y donde uno busca sacar ese fuego de adentro del orgullo, de la camiseta, de los colores y del grupo al que perteneces y trasladarlo al campo, ¿no? Eso uno trata siempre de hacerlo porque lo que sirve el grupo, unir al grupo antes de salir al partido es muy importante. Así Eh, que eh, con uno ajá. u otro color todos tenemos algún tipo de discurso. Qué bueno, qué bueno. Fíjate, ya llegaron ustedes ya al nivel de que los coaches les griten y les exijan así con fuerza, porque fíjate que es parte Uno de no puede esa. ser coach si no exige y no grita. Y yo siempre les digo a mis jugadores, porque obviamente más en este deporte amateur, aunque supongo que en México debe ser lo mismo, hay gente más sensible que otra Sí. y que se ponen más mal o peor si uno les grita. Pero yo siempre trato de transmitirles a mis jugadores que cuando uno se enfoca en un jugador o lo presiona mucho es porque sabe que puede sacarle algo. Entonces yo, preocupate el día que yo no te grite o no te diga nada. Cuando no te preste atención es porque me di por vencido con vos, porque no te puedo sacar nada. Entonces, creo que es una parte necesaria de este deporte. Obviamente uno tiene que manejar el carácter, depende del jugador que tiene enfrente, ¿no? Pero es necesario exigirles porque muchas veces ellos mismos no ven dónde podrían llegar. Que es parte también de la formación del propio deporte, ¿eh? Yo estoy convencido de que el fútbol americano es así muy militar, es prácticamente, y hasta los coaches dicen, aquí no es democracia, ¿eh? Aquí es lo que yo digo y todos lo hacen, sí, coach, o sea, trae esa Bueno, estructura ahí muy, muy... un costado importante del campamento de novatos que dicta la liga justamente es ese, es el de prepararle la cabeza a los jugadores para que cuando terminen ahí y se unan a un equipo estén preparados para lidiar con esas situaciones. Eh, Ese es un poco el filtro que se hace. Los que quedan afuera del campamento generalmente no es porque no puedan hacer 200 flexiones de brazo o porque no entiendan que una formación ofensiva o una formación defensiva. En general, los que abandonan son los que les explota la cabeza porque no aguantan la presión de los entrenadores. Es un campamento muy militar desde ese lado. Los entrenadores son la única palabra autorizada y el novato tiene que hacer lo que el entrenador le dice. Los que no están dispuestos a hacer eso, porque entendamos que gente que tiene 20, 25, 30 años, que ya está formada psicológicamente y tienen su personalidad, muchos no se lo quieren aguantar eso, no están dispuestos a eso. Entonces esa gente termina yéndose, abandonando el campamento y terminan en general los que se alinean a ese tipo de filosofía. ¿Están entrenando diario o cada cuándo No, entrenan durante la temporada? en condiciones normales, o sea, sin esta pandemia en Sí, el claro. medio, entrenamos 2 veces por semana. Casi todos los equipos lo hacen 2 veces por semana, salvo cuando ya estamos en playoff o más todavía para una final donde la preparación es un poco más intensiva. Pero si no, en general son 2 veces por semana, 2 horas. Así que son 4 horas semanales. Ah, ya, sí. Sí, Muy porque poco, pero bueno, sí, es lo sí, que sí, da. porque ese también es otra de las formaciones que trae el deporte. Aquí sí entrenamos diario y entonces ahí es, a ver, llegas temprano, no faltas, bajo el lema entre broma y serio, si la escuela te estorba, la dejas, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Sí, Sí, y sí. esa disciplina, sí. Nosotros estamos tratando de cambiar la mentalidad de nuestros jugadores para que entiendan que el fútbol americano es un deporte y no un hobby que hacen. O sea, no es que eligieron ir a jugar con sus amigos al fútbol, al soccer los jueves o jugar fútbol americano. Son dos cosas distintas y necesitan entender que es un deporte porque es lo que nosotros apostamos, a crear un deporte en el país, no a hacer un pasatiempo. Va a llevar tiempo porque la mentalidad es distinta y bueno, hay que seguir picando sesos y siendo constante, sabiendo que tenés que contemplar todo porque no podés darte el lujo de decir no jugás más porque no tenés nadie atrás esperando. Por ahí en México, o sin ir más lejos, en Brasil, que creció muchísimo, por cada jugador que no puede ir a entrenar porque tiene colegio, hay 20 chicos atrás que
están dispuestos a matarse para ese lugar. Entonces te permite tener otra presión. Acá hay que contemplar todo, pero empezar a trabajar en cambiar esa mentalidad. Si cambia esa mentalidad, después el resto de las cosas se van acomodando. ¿Han notado que estos últimos años ha habido mayor interés de chavos por jugar fútbol americano? Sí, sí, la verdad que, pues, obviamente comparado con el año 2004, Sí. 2005, 2006, que éramos 15, 20 y que luchábamos para que no faltara nadie, hoy tener un tryout con 100, 120 personas es genial, es importantísimo. Qué bueno. Así que de a poco va creciendo, obviamente tener mayor presencia en los medios ayudaría muchísimo más a eso. Los argentinos son de talla grande, hay argentinos grandotes, entonces pues sí pueden tener ahí atletas Sí, aptos para el fútbol americano. el biotipo en general del argentino es en promedio unos 75 y Ujú. hay muchos deportistas mucho más altos que eso. En general, los que son altos y fuertes están en el rugby. Ujú. Los que son altos y no son tan fuertes por ahí están en el handball o en el básquet. Pero se hace lo que se puede con lo que hay. Afortunadamente, como te decía antes, el rugby es tan popular que hoy en día un chico de 16, 17 años que no quiere tomarse o sea, el rugby es como el México del fútbol americano. Se entrena todos los días. Si tenés que dejar el colegio para jugar al rugby, tenés que pensarlo. Y lo hacen los chicos porque realmente ahora ven que se puede ir a jugar a Europa, que se puede ser exitoso en el rugby, ser popular, entonces hay muchos más. Entonces, un equipo importante tiene en una categoría sub 14 o sub 15, tiene 100 chicos entrenando. Entonces hay muchos que, si no están dispuestos a ese sacrificio para jugar el sábado o el domingo, no tienen lugar. Y al no tener lugar o no estar dispuestos a ese sacrificio, buscan otros deportes. Y ahí es donde entramos nosotros, porque no hay otro deporte de contacto en el país. Entonces los chicos, tenemos mucha afluencia de jugadores de rugby que no tienen lugar en sus equipos, pero que quieren seguir jugando algo de contacto. ¿Cómo se quedó el fútbol flag? ¿Siguió la práctica? ¿Siguen metiéndole Sí, esta, organizadamente? esta, esta federación pionera que comenzó, siguió participando con los altibajos, algunos años no tuvieron la posibilidad, se quedaron sin gente, volvieron a reorganizarse. Actualmente, hace 2 años, funcionan como una liga de verano nuestra. Cuando termina nuestra temporada, ellos comienzan la de ellos con muchos jugadores nuestros, que por ahí no tienen lugar en las selecciones y quieren seguir haciendo algo, entonces van y juegan flag. Así que han mutado a eso. Pero después han abierto muchas ligas de flag con contacto en todo el país, afortunadamente, Sí. en distintas localidades. Con lo cual, la cantidad de gente jugando a algún tipo de fútbol en el país en los últimos años se ha duplicado. No es mucha de todas maneras, pero hoy debemos estar en 2.000 personas jugando a alguna modalidad de fútbol en el país. Está bueno, fíjate que aquí en México también se ha dado ese auge del tocho del fútbol flag y ha dado mucho éxito y les está yendo muy bien porque sí está muy difícil llegar a la liga mayor, al máximo nivel o al Ujú. profesionalismo y entonces pues mucha gente le entra Es al, algo que al te flag. permite. Sí. Sí, es divertido, te permite, no es tan caro, no tenés que comprar nada. Y está bueno de ese lado. O sea, es una alternativa también para gente que ya dejó de jugar americano y quiere seguir haciendo algo, pueden jugar flag. Es una buena alternativa para el que ya no tiene lugar en tackle. Pues sí, 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 veo verdaderamente que están ustedes nadando contracorriente, muy, muy fuerte por el soccer, por la cultura, este, Por los eh, costos. La por verdad que los costos. el principal problema que tenemos es los costos de todo, desde alquilar un campo hasta traer equipamiento para jugadores nuevos. La liga de todas maneras le garantiza a los jugadores tener equipamiento, la liga tiene equipamiento propio y se lo facilita a los equipos para que jueguen los partidos. De todas maneras, la mayoría de los equipos y de los jugadores terminan comprando equipamiento por su parte para entrenar, porque si no, después en la semana no tenés dónde entrenar, ¿no? Con qué entrenar. Así que muchos de los equipos tenemos equipamiento propio y casi todos los jugadores tienen su propia utilería. Toda la utilería pues viene de Estados Unidos. ¿Ya hay Sí, tiendas ahí para que les venden utilería? no, No. no, no, no. En esta región, el único país que tiene tienda es Brasil, pero pues tiene un mercado enorme, ¿no? Nosotros seguimos trayendo, de hecho nos sigue saliendo más barato traer de Estados Unidos que traer de Brasil.
Ah, ya. Pero cuesta mucho porque, o sea, en muchos casos el costo de importación es más caro que el propio costo del producto. No me digas, Sí. ay, qué Así que barbaridad. seguimos usando a los amigos que viajan para traer algo. Híjole. La confección de los jerseys y las fundas. Bueno, actualmente hay un mix. Muchos hacen en un fabricante local acá con telas que no son de la mejor calidad. Mi equipo Osos Polares confeccionó con un mexicano que vive en Dominicana, que tiene telas de Estados Unidos Ok. y tiene una moldería increíble. Así que la verdad, y bueno, nuestros jerseys son por eso mismo son muy buenos comparado con el resto, pero también son complicadísimos de traer. Si traer a Estados Unidos es complicado, traer de Dominicana ni te cuento. Eh, y después hay algunos otros compran lotes de Under Armour, por ejemplo, en Estados Unidos y acá los estampan. Ándale, sí, Hay sí, de todo un sí. poco. No, pues es que sí hay que encontrarle, porque sí, sí, sí está. El fútbol americano es un deporte de mucho detalle, hombre, muy, muy Sí. complicado. Entrevistamos al mexicano Varela, que está allá en Hungría, y pues allá Ujú. también le batallan un poquito, pero allá ya incluso ya hasta les transmiten todos los juegos. Claro. Ustedes, pues no, pues apenas están jalando, Nosotros, pero nosotros lo ya, que ya hemos difunden vía streaming a lo sí, mejor para que los vean, exacto. ¿sí? Sí, nosotros ya hace un par de años, al principio, durante 3 años más o menos, nos streameó una gente que tenía su proyecto propio, con lo cual teníamos que pagar por ese proyecto, por esas transmisiones. Y hace un par de años comenzamos a hacerlo nosotros, nuestras propias transmisiones. Tenemos nuestro departamento de prensa también, obviamente con jugadores que aparte son periodistas deportivos y que a través de un sistema de becas ellos trabajan a cambio de la cuota que tienen que pagar a la liga. Y bueno, empezamos a streamear y a relatar los partidos a través de nuestras redes y del canal de YouTube. Y bueno, eso también ayuda un poco a difundir, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. El chiste es poquito a poquito y aprovechar estas nuevas herramientas pues para darse a conocer y pues eso siempre abona, ¿no? Todo lo que sea sumar, tarde o Todo el tiempo. temprano pues tendrá algún beneficio. Sin No, duda, pues sin duda que sí. qué interesante toda esta situación y sobre todo apasionados de ustedes que mantienen firme este deseo de consolidar el fútbol americano. Como tú hay más gente, o sea, sí hay mucha gente convencida de que esto puede ir amarrando bien. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. La verdad que tenemos una estructura de gente colaborando súper comprometida y enganchada con esto. Y justamente lo que siempre buscamos es sumar más gente todavía que no solo juegue, sino que también esté dispuesta a colaborar de alguna manera. También gente que cuando se retire no desaparezca del Sí. medio, sino que se sume de alguna otra manera, sea como árbitro, sea como entrenador, sea dentro del staff que trabaja en la liga. Siempre hay algo, fotógrafos, cámaras, lo que sea, siempre hay algo para hacer y es la manera de crecer también, ¿no? O sea, en algún momento lo que estamos dejaremos de estar y si nadie nos continúa, el proyecto no se va a sostener solo. Oye, Hugo Ferreira, dime una cosa, ¿por qué en Brasil pegó más fuerte el fútbol americano? ¿Porque son muchos Bueno, más por habitantes un o lado, qué? bueno, sí, eso, o sea, en general en Brasil siempre todo es exponencial. Sí, ¿verdad? Sí. Lo que pasa en Argentina, en Brasil pasa 6, 7, 8 veces más grande. Tiene muchísima más gente, son un país muy aficionado al deporte yanqui. No tienen el preconcepto que sí tiene acá el argentino con respecto a los deportes gringos y no tienen una competencia de rugby fuerte. Entonces encontraron un caldo de cultivo excelente. Ah, ya. Hoy creo que es más fuerte el fútbol americano que el rugby. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, cierto, sí, cierto. Y ahí está el mexicano, fíjate, el mexicano Joaquín Isaac
Juárez, ya lo entrevistamos aquí en Receptor Entrevista y ya nos Ajá. contaba también ahí de que como el fútbol americano pues No, está es terrible, adaptado por los clubes del fútbol claro. soccer Sí. los adaptan, que esa fórmula, incluso aquí en México ya medio la quieren empezar a empujar, que el fútbol soccer absorba al fútbol Sí, americano sería, profesional. sería genial en nuestro lado, sería genial por toda la estructura que le pueden dar equipos como Boca Juniors o River Plate o San Claro. Lorenzo, Racing, cualquier equipo medianamente de primera o segunda categoría que tiene una estructura y una espalda como para manejar deportes. Sería una ayuda muy grande para poder sostener las competencias o incluso para el crecimiento. En Brasil pasó eso, los equipos más populares de Brasil, como Flamengo, Palmeiras, Corinthians y demás, tienen sus equipos de fútbol americano y gracias a eso los brasileros entrenan 5 veces por semana, tienen sus viáticos, no, o sea, están al nivel de no gastar de su plata para poder jugar. Sí. Y entonces nos decías que tienen estos preconceptos, estos prejuicios, un Ah, poquitito en sí. Argentina, lo que huela a Estados Unidos, pues no está así como que Sí, tan pero bienvenido. es una relación amor-odio, porque si Sí, bien eso es lo que se dice, es un deporte imperialista y el sí, básquet sí, sí. también y demás, pero cuando Ginóbili salía campeón con los Spurs éramos todos fanáticos de la NBA Claro, claro. y entonces es medio contradictorio, Sí. pero así es el argentino, contradictorio en todo. Sí, no, pues sí. No, pues ahora sí que eso de ser contradictorios, ustedes lo están aplicando, porque van en contracorriente. Sin Y es- duda, sin duda. qué bueno, Es qué que, bueno. como yo siempre les digo a los que me dicen sobre deporte imperialista y demás, el deporte es deporte, no tiene banderas, Claro. no tiene nación. Se juega en todos lados y se siente de la misma manera. Entonces, es inútil buscar esas dicotomías en el deporte. Sí, exactamente, sí, como tú bien dices, el deporte es deporte, ya lo va uno adaptando a su realidad, es lo que yo les peleo mucho aquí en México, porque tenemos de vecino a los Estados Unidos, entonces todo lo que queremos copiar de aquel lado, no, pues son realidades totalmente distintas, adaptemos nuestro fútbol tropical, ¿no? Como lo hacemos y lo hemos estado haciendo muy bien, entonces, allá pues tienen otras condiciones, nosotros pues hagámoslo de este lado y así lo Cada- están haciendo el fútbol americano en Y Argentina. sí, cada país tiene su idiosincrasia y su manera de desarrollar las cosas. Y lo que nos hemos encontrado es que incluso en cada región de nuestro país funcionan de distinta manera las cosas y protocolos o trabajos que nosotros hemos realizado no tienen el mismo éxito en otras ciudades o en otras provincias Claro. porque cada lugar tiene su propia idiosincrasia. Entonces, muy casero, muy de lo que cada uno pruebe y le funcione en su lugar. Sí, exactamente. No, hombre, Hugo Ferreira, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en esta receptor entrevista. Mira, ya conocemos otro lugar donde se practica el fútbol americano y pues bueno, ojalá mucha de la gente que vea por ahí pues pueda intercambiar desde algún manual de entrenamiento, algunas estrategias, fundamentos básicos hasta lo que pueda hacer que se traigan un equipo de Argentina, hombre, una semana aquí para que vean cómo está el Sería fútbol grandioso. americano, estaría fenomenal, ma. Sería grandioso. Te agradezco, Alberto, el espacio, la oportunidad de hacernos conocer un poco más. Y bueno, a disposición siempre para lo que necesiten. Pueden contar conmigo, con nuestra gente. Si en algún momento visitas nuestro país o cualquiera de la gente que te sigue que se acerque por estos lados, no duden en contactarnos que los vamos a recibir con los brazos abiertos. No, hombre, pues muchísimas gracias. Y aquí también el llamado, ahí para que equipos de México pues se vayan a echar un partido ahí a Buenos Aires, sirve que conocen ahí esas tierras. Y además ahorita tenemos al presidente de visita aquí en México, hombre. Pues habría que Así es, aprovechar ahí ¿verdad? para decirle que apoya al fútbol americano. No, hombre, aquí en México lo que estamos rogando desde hace mucho es que llegue un presidente que le guste el fútbol americano. Todavía no se nos da, pero pronto, ya pronto va a llegar. Ojalá tengan esa suerte.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí con Hugo Ferreira, del fútbol americano en Argentina, una plática bien, bien interesante y ya lo sabe usted a través de Receptor Entrevista, lo puede ver en Facebook y en nuestro canal de YouTube Receptor Video. Muchísimas gracias, Hugo, por tu tiempo y un saludote para todos por allá y sigan echándole ganas al fútbol americano, que es un gran, gran deporte. Abrazo grande para todos. Gracias, gracias. Nos vemos hasta la próxima. Pásela bien.